El milagro secreto. Jorge Luis Borges. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Selnergasse de Praga, Jaromír Ladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Boehme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromír, en el sueño, era el primogénito. Bueno, pues bienvenidos a Entre Letras y Cervezas, un podcast en el que intentamos hablar sobre los temas del día a día, y para esto lo que pretendemos hacer es bajar los cuentos o bajar estas obras literarias a los bares, a las pláticas de café, a la sobremesa, buscando que podamos destapar estas ideas a través de un buen cuento, a través de una buena obra literaria, y llenando la plática de combustible por medio de una buena cerveza. Para la ocasión de hoy traemos el cuento de El milagro secreto de Jorge Luis Borges, y platicando pues brevemente el autor, solo comentar que creo que Borges es uno de los autores más conocidos. Dejó mucho a la literatura universal y especialmente fue un ícono para toda la habla hispana. Creo que tiene cuentos y historias maravillosas. Siempre tengo la sensación de que cuando leo a Borges me deja así como que no sabes nada, no sabes nada. No sabes nada de la vida, ¿no? Y un montón de referencias de cosas, y a veces como mete ficción con realidad, es esta sensación de no sabes cuándo, porque muchas veces hace alusión a eventos históricos que tú no conoces y otros los inventa, entonces como al final no conoces ninguno. Muchos dirán que él sí es el mejor, pero pues allá es que Mario dice que es Cortázar. Bueno, pero y incluso muchas veces nominado al Nobel, nunca ganado. Siempre nominado, nunca ganado. Pero siempre nominado. Y bueno, con este cuento queremos destapar la conversación de hoy. Vamos a hacer un breve resumen. Ya saben, si lo quieren escuchar antes de los spoilers, pueden irse al audiocuento y ahí podrán escuchar la lectura de este cuento corto. Serán unos 15 minutos. Leído por Jorge. Sí, ¿no? En la voz de Jorge. Si hay algún error es la de Mario. Pero vamos a comenzar ahora sí, entonces a dar el resumen del cuento. Sí, Rafa, sí. ¿te gustaría comenzar? Claro que sí, yo creo que este es uno de mis cuentos también favoritos. Recuerdo que lo leíamos hace mucho tiempo. Pero a ver, en esencia el cuento de qué trata es un personaje que vive en República Checa, ¿no? ¿Correcto? O sea, vive en República Checa. Y vive en una ciudad donde el Tercer Reich empieza a triunfar y empiezan a llegar los nazis. Pero este es un personaje que es un intelectual, un erudito que está escribiendo, que escribe obras. Jaromír o Jaromír, como lo queramos pronunciar. Pero Juan se la pasa escribiendo y tiene algunas obras importantes, ¿no? Que ha tenido relativo éxito. Habla de algunas poesías, habla de algunos estudios que ha hecho. Pero cuando llegan los nazis, pues dice muy padre Borges, ¿no? Inmediatamente se hace un juicio, hay una acusación y al segundo día lo arrestan. Y no hay manera de salvarse porque dicen es judaizante, ¿no? Las obras que ha traducido tienen que ver con judíos, su apellido es judío, entonces no hay muchas cosas que lo puedan salvar. Todo lo delata. Todo lo delata e inmediatamente es condenado a la muerte, ¿no? Y es condenado a morir fusilado, que es una parte importante del cuento, porque el personaje dice hacia sí mismo cuando escucha la condena que hubiera preferido cualquier otro tipo de muerte, que no le hubiera dado tanto terror si le hubieran dicho que iba a ser ahorcado o guillotinado, pero que el fusilamiento le generaba cierta ansiedad especial, aunque se intentaba convencer cada minuto de que lo horrible de morir es la muerte y no la manera en la que mueres, pero aún así regresaba a él la idea de que ser fusilado en un paredón con un conjunto de soldados en que el momento en que dijeran fuego le aterrorizaba, ¿no? Y estaba muy aterrorizado y es muy padre una parte ahí que dicen que una vez que fue condenado, dijeron, ok, a Jaromír fue condenado a morir tal fecha a las 9 de la mañana. Y Borges se mete en la narración y dice, ya verá luego el lector, porque es importante decir que iba a ser fusilado a las 9 de la mañana. Pongan atención a esto, porque no, están muy mensos. Necesito guiarlos. Por favor, pongan atención que dije 9 de la mañana. Entonces, va a ser fusilado a las 9 de la mañana. Y de hecho hay una frase ahí muy padre. Dice, los alemanes se esforzaban en hacer eso para tratar a las personas como si se hablara de animales o de plantas. Despersonalizarlos. Hazlo muy estructurado, como si fuera todo un proceso tantos días, muy definido. Cuántos días, cuántos minutos.
Y pues ahí queda condenado a muerte el protagonista y tiene pues un montón de sueños, ¿no? Tiende a soñar. De hecho, el cuento empieza con que él está soñando una partida de ajedrez donde no sabe quién está peleando por qué cosa. Dos familias, ¿no? Dos familias están peleando y nadie sabe por qué. Y los sueños se vuelven una constante a lo largo del cuento, ¿no? Porque vuelve a soñar varias cosas. En uno de esos sueños ya ustedes platicarán, pero se encuentra buscando a Dios dentro de una biblioteca, ¿no? Porque tiene ahí una inquietud y es la parte que a mí me llama la atención. Él se queda con esa inquietud de que va a morir. Hay una frase que me gusta que dice: por los siguientes días, por este día y los siguientes 6, soy inmortal. Sí, está muy porque bueno. Ya sé cuándo voy. Ya sé cuándo voy a morir, entonces como voy a morir en 6 días, por hoy y los siguientes 6 días, soy inmortal. Intocable, no me puede pasar nada. De hecho, en los primeros días, no sé si es en el primer día, no recuerdo, en el primer día en el que está encarcelado, empieza a imaginarse las diferentes muertes que podría tener para evitar, ¿no? Para de alguna manera, con la imaginación, o sea, una vez que lo imagina, como que él piensa que ya no va a pasar, el futuro, no sucederá exactamente. Y luego, como dices, ¿no? Se olvida de eso y se da cuenta que no es tan importante la manera en cómo, o sea, lo terrorífico no es cómo va a morir, sino la muerte en sí misma, ¿no? Y empiezan a narrar un poquito acerca de lo que es un crítico muy respetado de literatura, ¿no? Ensayista, que incluso dramaturgo, ¿no? Que ha escrito varias obras, que ha escrito varios ensayos con relación a estudios judíos, y que de hecho es por eso por lo que lo fusilan, ¿no? Y empieza ahí a haber un elemento de locura, ¿no? Una vez que van acercándose los días para su muerte, como que empieza a haber ahí un elemento de locura. Una sensación de insatisfacción que empieza a presentar. Nunca se ha sentido del todo realizado. Exactamente, porque una de sus obras, que es la de Los Enemigos, si mal no recuerdo, es la última con la que está trabajando, y dado que va a morir, pues no le da tiempo de acabarla, y se siente insatisfecho por lo que ha hecho con esa obra, ¿no? Entonces empieza a pedirle a Dios unos minutos, ¿no? Especialmente porque él evalúa como que su obra previa y dice: todo lo que yo he escrito antes no es tan bueno. Sí. O sea, siente que lo han sobrevalorado incluso. Has estado en antologías, ¿no? Nunca ha sido como el protagonista de nada. Y se podía redimir, de hecho es la palabra que ocupa. Sí. Podría redimir su vida como intelectual con los enemigos. De hecho, sucede ahí un sueño muy curioso, ¿no? Que es cuando... Bueno, la verdad no recuerdo tanto el sueño, no sé si ustedes lo recuerden bien. Dale. Pero trataba algo así como, estaba él en una biblioteca y iba ahí a buscar a Dios, creo. Le preguntan: ¿qué vienes a hacer aquí? Y le dicen: vengo a buscar a Dios. Y le dicen: Dios está en una letra de un libro de esta biblioteca de más de 400,000 tomos, que es como que la biblioteca. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo lo han estado buscando. Y nos quedamos ciegos. Y de hecho el que la atiende está ciego, ¿no? Como Borges. Sí, es cierto, yo no había notado esa que se la pasa buscando a Dios. De hecho, esto es importante porque creo que incluso en la manera de cómo describe a Jaromír Hlady, que es como una autorreferencia que hace Borges a él y a su obra, ¿no? Sí. De hecho, Borges siempre habla de sí mismo, ¿no? Es un argentino que le encanta hablar de lo que él es. Bueno, y la parte final creo que es la más trascendental del cuento, al menos el momento cúspide, el clímax, que es ya llega el momento de que va a morir. Él estuvo ya antes pensando en que yo no soy nadie si no termino esta obra. Por favor, Dios, dame un año, creo que es para acabarla. Lo dice textualmente. Sí, un año, ¿no? Pide un año. Pide un año. Y pues llega el momento. Pero te da la sensación. Perdón, pero el sueño de la biblioteca, ¿no? Es que le sueña, y cuando tiene el sueño, le dicen: tú intenta buscar a Dios. Y él está desesperado, le pasan un atlas y abre un libro. Alguien llega con un atlas, ¿no? De que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y él dice: esto no va a servir para nada. Lo abre y la más mínima letra, esa palabra ocupa, la más mínima letra toca. Y en ese momento escucha una voz que dice: tu petición ha sido concedida. Y despierta. Sí. Y bueno, ya llega al día siguiente, creo, ya lo van a fusilar. Lo forman, hay una parte que se me hace muy cómica. Bueno, con humor negro como en otras ocasiones. Pero él hace un símil entre... como este proceso de fusilamiento se parece mucho a cuando un fotógrafo va a tomar una fotografía de, a ver, más a la derecha, más a la izquierda, ahí estás bien, bueno, ya vamos a disparar. Pero lo importante es que en el momento en que disparan la ráfaga de los fusiles, de repente todo se detiene. Y está muy padre cómo lo describe, cómo empieza a notar él, cómo se nota todo extraño. Sí, primero la ralentización del tiempo hasta que se congela todo. Y digo, conociendo que su deseo era ese, ¿no? Había pedido a Dios un año para poder terminar su obra. Y la frase que dice Borges es literal, cuando está narrando dice:
en ese momento el universo físico se detuvo. Sí. Literal. Está muy padre. Y de hecho está impresionante porque pues el tiempo se ha detenido, sin embargo él lo sigue como percibiendo que continúa y hasta tarda no sé si un par de días o un par de horas. 2 días. 2 días en como darse cuenta de, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, todos seguimos sin movernos, pero yo sigo pensando. Al principio él cree que todos están igual que él, que los guardias también han de estar desesperados, pudiendo pensar sin poder moverse, porque hay que plantear bien la escena para que el que la escuche la entienda. Imagínense que está en el paredón, se oye la ráfaga, se para todo y él sigue en su mente pudiendo pensar sin mover la boca, sin poderse mover. Así es, así. Y el tiempo sigue pasando para él, o sea, él sigue viendo los días pasar. Y ahí es cuando decide, bueno, o sea, llegó a la conclusión, Dios me ha ofrecido un año de vida, en un año estas balas van a llegar a mi cuerpo, pero tengo un año con mi pensamiento para empezar a hacer lo que quería, ¿no? ¿Y qué es lo que quería? Acabar los enemigos. Terminar la obra de los enemigos para convencerme de que hice algo en este mundo. Algo bien. Algo bien, aunque sea solo para mí. Eso, yo creo que esa es la parte que más me Porque llama no la la va a atención. publicar nunca, Sí, ¿no? sí, eso es lo que más, a mí, en lo personal, es lo que más me llama la atención del cuento. ¿Por qué haría eso, no? O sea, ¿qué es lo que lo motivaría a hacer algo, no sé si egoísta, no tengo idea cuál será la palabra, pero algo completamente para él? Siendo que el Sentirse análisis realizado. que hizo él fue cómo la crítica recibía su obra y nadie va a leer su obra nueva. Exactamente, siempre se sintió frustrado porque siempre tenía que ver lo que él hacía con los demás. Sin embargo, esto no va a ser para nadie más. En todo caso, nada más para Dios, ¿no? Si es que Interesante eso. como Dios es el que le ofrece el tiempo, Dios entonces puede esta leer la obra. es para Dios. Qué interesante. De hecho, cuando dice la palabra redimirme, creo, Sí, esto es para redimirme y justificarte, decía él en una parte, ¿no? Justificarte porque hablaba con Dios. Y fíjate que ahí en eso pasa al final, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo empieza a decir, y entonces escribió la obra, eliminó algunas repeticiones, hizo abreviaciones, y se fijan todo el análisis que hace el protagonista, es que reduce la obra, la hace más sencilla. Y de hecho hay una parte que a mí me encanta que dice, las cacofonías que antes le aterraban tanto, a cacofonía es esto que cuando estás escribiendo 2 palabras suenan muy parecidas y uno las elimina porque suenan muy redundantes sonoramente, pareciera, ¿no? Y dice el protagonista, y se dio cuenta que esas cacofonías que lo aterraban no eran más que simples ilusiones de la palabra escrita, que en la palabra hablada no había un problema en esas cosas. Y es impresionante, ¿no? Porque él termina y cómo acaba diciendo, buscó un epílogo, lo encontró y el tiempo se activó otra vez y la bala... Jaromir Jádik murió a las 9:02 de la mañana. A las 9:02 de la mañana. Y brillante, un gran final. Sí, buenísimo. Bien, perfecto. Pues de eso trata El Milagro Secreto de Jorge Luis Borges. Y con eso vamos a la siguiente sección. Ahora continuamos con hacer espuma. Servimos un poco de cervezas. Para esta ocasión en especial también traemos unas Imperial IPA de la cervecería Guamala. Ya hablábamos un poco en uno de los podcasts pasados, ¿no? Cómo este sabor de las IPAs, un sabor un tanto amargo, difícil al principio, y cada vez un amargor que te va gustando y que incluso se vuelve así como medio adictivo, ¿no? Un poquito quieres un poquito más de amargor y un poquito más amargor. Alguien te explica que los IBUs o el IBU, no sé, es como un porcentaje de amargor y cada vez vas buscando como cuál está más alto, cuál está más alto. Más amargo. Más amargo. Justo para traer a colación este cuento, no es, creo que para nada tan amargo, sí, no se compara con el cuento pasado. Por eso no sé que esta cerveza me va a pegar. Con el cuento amargo, pero... Sí. Como el cuento. Olvidemos el amargor, aquí el golpe es el bueno. Y bueno, a veces nada más las tomas por gusto, ¿no? Pues para esta ocasión, no sé qué temas, digo, hay varios que se tocan. Creo que estas incluso relaciones con el tiempo y con autores y con el ser de Parménides. Habla de Parménides. Sí, toca Parménides. Muy culto el cuento. Muy Borges. Todo ese tipo de relación, ¿no? Temporal nos hace un poco reflexionar sobre lo que ha de haber vivido, ¿no? El personaje. Yo aquí les preguntaría, bueno, en primera instancia, si es que pedirían un año más de vida, porque digo, tal vez no. Por ahí me acuerdo platicando también sobre este cuento, alguien me decía, ya no son 6 días en los que sé que voy a morir, sino un año, y no sé si va a ser un año también medio tortuoso. De inmortalidad. Un año de inmortalidad, imagínate. Entonces, pues primero si pedirían un año no, y después, ¿qué harían
con ese año. Podrían Bajo hacer las mismas algo? condiciones que el protagonista, o sea, estar parado sin poder moverse. Enfrente de un pelotón de fusilamiento. Tal vez no es contestar tu pregunta, pero estaba pensando que igual y este año hasta cierto punto nos es dado a todos en el sentido en lo que se dice comúnmente en el momento en que vas a morir, tienes una remembranza de toda tu vida. Y digo, toda esa remembranza no tengo idea qué tan real sea, pero sí pudiera ser una visualización de todo tu pasado en un fragmento de segundo. Está muy interesante eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, aquí la diferencia en este cuento es que ese momento, ese año de vida, siendo que lo común es que hagas algo con tu pasado, viéndolo, aquí sería algo con tu presente. Con tu presente. Y para el futuro, Para un futuro extraño. Sí. Ajá. Sí, para un futuro extraño. Porque extraño en términos de la relación con Dios, ¿no? Porque no te presentan este protagonista como un protagonista excesivamente religioso, sino que llegado el momento de la muerte se enfrenta con la pregunta de rogar, de pedir algo porque tiene algo incompleto e inconcluso. Creo, no sé, ya respondiendo a la pregunta de Jorge. Porque además, perdón, lo que le dice es esto que me permite justificarme y justificarte. Y justificarte, o sea, la existencia incluso de Dios entra en juego en el milagro. Me gusta mucho que sea un milagro secreto porque termina siendo como una obra secreta. ¿En qué sentido? En que este milagro secreto queda entre dos, queda entre Dios y Jaromir. O sea, es un milagro solo para ellos dos y es una obra que va a escribir solo para Dios. Para Dios. Entonces, yo creo que si me dijeran en la misma situación del protagonista, siempre estamos inconclusos, ¿no? A veces cuando platicamos de este tema, creo que nosotros como humanos siempre estamos incompletos. Igual ni te alcanza el año. Y yo creo que el año no alcanzaría más que para darte cuenta que siempre vas a estar incompleto y tienes que ceder esa entrada a la muerte, ¿no? Yo creo que sí lo pediría. O sea, de hecho, tal vez en otro tiempo hubiera dicho, no, porque la muerte hay que aceptarla, así como dice el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara decía, donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Y yo creo que en otro tiempo hubiera dicho, no, estoy listo para morir, venga. Estaría interesante plantearnos si Jaromir Kladik se sintió satisfecho. Yo creo que al final, a ver, ¿saben dónde veo que se vio satisfecho? Cuando escribe el epílogo, donde no se vuelve un perfeccionista loco de decir, no ha acabado, necesito otro año. O sea, sí. Cuando él dice, después de este epílogo voy a morir, esto es lo que tengo que hacer. Creo que yo sí pediría el año, o sea, yo sí diría, sí necesito un año, y tan solo por el deseo de existir. Me acuerdo que una vez leía a Ortega y Gasset en Meditaciones sobre la técnica, y decía, ¿por qué el ser humano se tapa? Ahorita que ha hecho frío estos días, ¿por qué el ser humano se tapa así como Robles con su chamarrita en interiores? Y Mario con su sudadera, para eso es marca Robloro, patrocínanos. Cervezas. Patrocínanos. Pero decía Ortega y Gasset que el hombre se cubre del frío, no como el animal en un instinto de una sensación, sino que el hombre se niega a dejar de existir. O sea, queremos siempre seguir siendo. ¿Y por qué preferimos ser a no ser? O sea, no sé, yo en este momento me diría a mí mismo, claro que preferiría un año más conmigo mismo y seguir siendo, a dejar de ser. Tal vez en ese año aprendo a soltar y a aprender algo que no he aprendido hasta ahora, ¿no? Que antes creía haber aprendido y ya me di cuenta que no es cierto. Sí. Interesante. Sí, muy interesante. ¿Tú, Carlos? ¿Pedirías el año? ¿Y qué pedirías? ¿Y qué harías? No lo sé, es interesante. No el Che Guevara, tú eres el Che Guevara. No sé. Yo no he contestado y no pienso contestar. Yo les aviso. Yo desvié la pregunta, pero ya respondí, entre comillas. No sé. Yo más bien me pongo a pensar en el... O sea, me pregunto por qué este personaje pide el año. Y es más bien un compromiso, y es que no sé si con Dios, más bien un compromiso por la entrega de lo sublime, ¿no? O sea, de entregarse al arte como algo sublime que vale la pena estudiar y dedicarse, ¿no? Como cualquier persona, no sé, me imagino los investigadores que están metidos de lleno con su investigación, o a los artistas, o a los músicos, o sea, con todas aquellas personas que están comprometidos con lo que hacen diariamente, pero, o sea, con a lo que se dedican, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí. Pero yo veo en este personaje este compromiso y esta entrega por aquello que hace. Pero en el fondo también esa entrega tiene como un principio más trascendente, ¿no? En el sentido en el que no lo busca por el acto mismo de la obra terminada, sino como una especie de reconciliación. O sea, yo veo en este año un espacio para reconciliarse. O sea, un espacio, creo que lo que dice Jorge de justificarme y justificarte,
Es una manera de tener un año, y Dios por eso creo que lo concede en el cuento. Lo concede no porque vayas a hacer la obra maestra que nadie va a leer, es porque la obra que me vas a escribir a mí es la que te reconcilia conmigo. Sí, sí, sí. O sea, vamos a estar en paz. O sea, vas a morir en paz conmigo porque has decidido entregarme lo mejor de ti a mí. Narciso Yepes, ¿han escuchado a Narciso Yepes? Eso lo podemos escuchar a lo mejor en otro podcast. Pero Narciso Yepes es un guitarrista famoso que por ahí en una historia famosa que tiene, es un convertido también a la religión y le preguntan que cómo ha impactado su visión religiosa, la manera en la que él toca guitarra clásica y dice, yo cada vez que toco me imagino que le estoy tocando a Dios. Entonces por eso tengo una ansiedad de perfección tan grande en la manera en la que quiero llevar los ritmos y la música y todo, porque mi público no es el que me escucha normalmente, yo le quiero tocar a Dios. Y eso le lleva a aspirar a una perfección que es imposible en esta vida, ¿no? Claro. Entonces le hace sentirse siempre inacabado y siempre incompleto. Creo que es una sensación compartida, ¿no? O sea, todos nos sentimos inacabados de cierta manera. ¿Quién no le ha pasado? Yo les digo a mis estudiantes luego cuando doy clase, ¿quién no le ha pasado el domingo en la mañana que se despierta y siente como el mito de Sísifo de Albert Camus que lo narra, como que tanto esfuerzo, pararse en la mañana, hacer tantas cosas, este podcast, todo para qué? O sea, Sí. hay como algo que falta. Y creo que sería más angustiante, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en si digo que sí, si digo que sí quiero este año, sería más angustiante para mí pensar en que se acerca el tiempo de mi muerte y saber que ya viene, ¿no? O sea, yo ya sé cuándo es que voy a morir, que es en un año, y el saberlo creo que sería angustiante más que si lo Ya que acepto, venga, cierra los ojos, cierra los ojos. Mátame, No, ya. no, se me acaba de ocurrir algo muy loco. ¿No podríamos comparar ese año que le otorga Dios a Jaromir Kladik con esta pandemia en el sentido en que... Sí, está muy loco. Sí, te provocaste. No, en el sentido en que todos hemos vivido nuestra cotidianeidad de cierta manera los últimos años, pero ahorita se nos ha ofrecido un espacio de tiempo de que ya va para un año y de hecho para más, donde realmente las cosas han sido muy distintas, ¿no? La perspectiva con respecto a la vida y la muerte y la perspectiva con respecto a lo que hacemos normalmente, yo creo que sí se ha visto en juego, donde todos estamos tomando un papel distinto del que tomábamos antes, ¿no? Digo, de esta pandemia tal vez las personas van a salir igual, pero yo creo que hay personas que sí les ha afectado directamente ya sea a su trabajo, a su vida cotidiana, a sus relaciones, a estar completamente encerrados o aislados para con ellos mismos y han tenido una especie de conversión donde después de todo este proceso no creo que vayan a salir 100% las personas que eran antes, ¿no? Creo que es un proceso difícil, pero o sea, no sé, como muchas cosas difíciles que también pudo haber vivido Jaromir, ¿no? Y un año en el campo de concentración. Cosas terribles que sin duda cambiaron totalmente su manera de existir. Y aún así al final, este año es algo... Secreto. Yo creo que la clave es que es secreto. Es entre dos. Es entre dos. Yo creo que lo fuerte de este cuento es que no es un año, como dice Jorge, en un campo de concentración batallando con la vida, sino que es un año de un 1-1, en el que Dios ni siquiera le contesta, o sea, no habla con él, no tiene un diálogo con él, pero Dios se lo ha concedido, le ha dicho, aquí tienes tu año, y este año es casi que para reconciliarte conmigo. Entonces, es muy fuerte porque presenta la oportunidad, a lo mejor eso es lo que da temor de contestar, porque ¿qué pasa si Dios me da un año para reconciliarme con él y no me reconcilio? Sí. Desperdiciar ese año. ¿Qué tal si no encuentro una manera de reconciliarme con eso que cualquier persona, o sea, no sé, los que crean en Dios o no crean en Dios, pero con esa figura que si existiese te ofrece un año rompiendo las leyes físicas del universo para decirte, paro todo por ti, vamos, regresa. Da hasta miedo, ¿no? O sea, sí, no es como, a ver, impresióname, ¿no? No tanto impresiona, sino, a ver, aquí está el espacio que necesitabas para volver, quieres presentarme y demostrarme con tu obra lo que me quieres decir. Sí. Ahí está tu año, dímelo. Y es que yo creo que cuánta presión, ¿no? Sí, cuánta presión. Y además la respuesta creo que es un tanto muy personal, porque bueno, este personaje tenía como pendiente esta obra, ¿no? Pero si lo pongo, por ejemplo, en mis huesos, o sea, un año, y si digo que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No tengo nada pendiente, ¿sí? Porque no tengo ninguna obra, no he empezado a escribir nada. Sí, qué rollo, ¿qué? Y no creo que me convenga comenzar a escribir porque no creo terminar. O quién sabe, pero vaya, creo que es el temor, por lo menos personalmente, que me dificulta responder. O sea, si digo que sí este año, ¿qué voy a hacer con este año? Sí, no, nada más iba a mencionar que
la respuesta es, digo, la pregunta en sí puede transformarse en qué vine a Ajá. hacer Sí, a sí, a exactamente, esta vida, ¿no? O sea, exactamente. ¿cuál es el sentido de que yo esté aquí y de que yo exista, de que yo tenga cierto periodo aquí en la Tierra? ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida para que tenga un sentido, y bueno, al menos en el contexto del cuento, un sentido para Dios, ¿no? Un sentido para algo que me va a juzgar y que me va a juzgar verdaderamente, o sea, no es otro ser humano que hace un juicio, No es la crítica de arte sí, 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 exactamente, es una de tus crítica, cacofonías. ajá, ajá, o sea, es Y algo, no incluye a otro, ¿no? Sino que incluye a lo más perfecto de todo. es una crítica en la que no cabe el error, ¿no? Ujú. No Está muy cabe, fuerte, sí. es demasiada Ujú. presión. Porque intuitivamente además, nunca te entra la presión, ¿no? O sea, me imagino en el día a día y no te imaginas que vas a morir. Y tal vez no tienes como esta presión de todavía tengo muchas cosas pendientes, pero hay algo que te dice, bueno, Hay tiempo. hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Y de pronto, cuando te das cuenta que no hay tiempo, creo que empieza a ser un trabajo medio frustrante, ¿no? En el tema de Dios y este año que aparentemente le concede, que al final resulta ser muy raro, ¿no? Esta perspectiva de él con el tiempo detenido que muchos también me han comentado. Digo, es un cuento que nos gusta mucho y que hemos platicado. Que muchos han comentado, bueno, igual y incluso la misma necesidad de poder estar o de vivir más le hizo imaginar que había pasado un año en su En su mente, ¿no? mente. Que esos momentos pasaron muy rápido, pero no se me deja la perspectiva de que es muy claro, ¿no? Borges cuando dice No, que no, y sí. creo que el planteamiento real, independiente que pasó o no pasó, porque puede ser que haya pasado subjetivo, o sea, el milagro de secreto puede ser No, de hecho, subjetivo, ¿no? O sea, puede ser Sí, más que aparentemente es subjetivo, o ¿no? sea, que totalmente pase un año en subjetivo. su cabeza y Ujú. no No, a lo en... mejor los planetas sí se movieron, Que podría ser. ¿o no? A lo mejor el sol siguió girando, a lo mejor los planetas se movieron, pero quién sabe, creo que es lo que menos importa, ¿no? O sea, Exacto. lo que importa es que de alguna manera Jaromir tenía claro que algo le hacía falta hablarlo con alguien que no eran sus críticos. Y cuando se dio cuenta de eso, tuvo el valor de decir, va, lo quiero, lo acepto. Y a mí lo que más me impacta es el final. Decir, aquí está el epílogo. Sí, esto es lo que yo quería decir al final. Aquí estoy, aquí está mi obra, aquí es la manera en la que te quiero decir lo que te tengo que decir a ti. Y me cierro. Entonces, no sé, creo que a muchos nos daría miedo La valentía de la de decir, me cierro. me cierro. Aquí Ya estoy. acabé. O sea, Órale. un trato es un pacto, como Joaquín Sabina es un pacto entre caballeros. O sea, que es interesante con la palabra pacto, con la palabra alianza, en todas las visiones religiosas del mundo. Pero este pacto que es cumplido por Dios y este pacto que es cumplido por Por el Jaromir. hombre, por Jaromir, que dice, sí, el tiempo que me diste era para esto, aquí está, el fruto del tiempo que me diste. Y me hace pensar en muchas referencias religiosas, que a lo mejor no cuadran ahorita en las cervezas, pero ¿O sí? o sí, no sabemos, pero ayuda a que todos nos demos la oportunidad de preguntarnos, al menos qué haríamos si tuviéramos esa oportunidad, no tanto de escribir una gran obra, sino de entrar en reconciliación con algo. A mí me entra la duda de si esta gran obra que queremos cumplir al final no se podrá, digamos que generalizar en todos los seres humanos. A ver, me explico. Es que estoy pensando ahorita en la película esta que acaba de salir de Disney Soul? Pixar, la de El Soul, soul. donde pareciera que el mensaje al principio tienes algo tuyo, es algo Tienes una personal, vocación, es una cúmplela. vocación, cúmplela, en eso vas a encontrar el sentido de la vida, pero al final sucede este momento donde el protagonista cumple su sueño de toda la vida donde pensó que ahí se iba a sentir completamente realizado Y no. y no, y está bien padre que lo menciona él con la persona que más admiraba, de que yo esto lo decía siempre y me siento Vacío. como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y ella le explica esta referencia, moraleja no, pues está en estos dos peces que uno está buscando el mar y le dice, ¿dónde está el mar? No, pues estás en él, Es ¿no? un cuento de Antonio de Melo ese, ¿Es un cuento? retomado de la Sí, sí, sí. tradición. Lo ignoro. ¿De quién? ¿De quién? Antonio de Melo. Antonio de Melo. Entonces me hace pensar si esa obra de Jaromir no podríamos traducirla a algo que pudiera generalizarse para con todas las personas. O sea, Claro que sí. qué es lo que esa obra representa para él? Que pudiéramos nosotros sacar de ahí y decir, bueno, yo no estoy seguro de qué es lo que vengo a hacer a este mundo, pero al menos podría buscarlo a través de esta referencia. Imagínate que no fuera Dios, o sea, que no Es que fuera es. Dios la persona con la que interactúas, es una manera de decirle algo a alguien de manera íntima y secreta. O sea, ¿qué le dirías
y con qué manera, porque tal vez las palabras no nos alcancen. Creo que por eso nos gusta tanto el arte y la literatura y la poesía, porque explicar las cosas, de hecho, fíjense, esto lo acabo de notar, en el cuento dice que Jaromir está escribiendo la obra en verso, porque Sí. el verso denota irrealidad y le ayuda, y dice, y la irrealidad es algo fundamental para toda obra De arte. de arte. O sea, necesita ser clarísimo que esto es un aspecto de irrealidad. Entonces, tal vez la poesía y el verso y la música y esto que nos gusta tanto, es como cuando estás enamorado y no sabes qué decirle a la mujer de la que estás enamorado y le dedicas una canción. Porque no dices, ¿cómo puede ser que se le O diga una un poesía, Robles que es más francés, una poesía en francés, a Baudelaire, pero ¿cómo le dices a través de algo que no es una explicación racional de las cosas, lo que quieres decirle? Y tal vez es lo que le pasa a Jaromir. Tiene que expresarlo de una manera artística, algo que no puede decir con palabras concretas. O sea, y su obra es la encarnación de un diálogo. A lo mejor sí hay un diálogo, pero se da a través de la obra, a través del proceso creativo. Relacionándolo con el episodio pasado, no estamos hablando del mismo momento del que hablábamos Ujú. cuando queremos silencio. ese silencio incómodo que no es incómodo con la pareja, donde nos decimos algo que no se puede decir con palabras, pero simplemente se sabe que ahí está sucediendo algo trascendental. Yo creo que estamos llamados a la belleza. O sea, al final, creo que el personaje hace un acto de belleza cuando completa su obra, ¿no? Y esta belleza se reconcilia con, bueno, ya trayéndolo más al tema de Dios y el cuento, se reconcilia con Dios, ¿no? O sea, es una manera es una manera que el ser humano tiene para reconciliarse con Dios, o sea, Sí, muy buena, entregarse muy a la buena. belleza. Muy bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, cualquiera que esté bajo la misma situación tendría que ir y buscar la Hacia la belleza. belleza. Ya. Y no necesariamente en una obra teatral, pero sí en cualquier cosa que se dirija hacia ella. Sí, sí, sí. Está muy padre eso, ¿eh? O sea, creo que eso es muy interesante. Y a lo mejor nos va a dar tiempo de hablar qué es la belleza, pero hay todo un desarrollo que podríamos ir hablando sobre qué significa la belleza, cuáles son los elementos que se han estudiado sobre la belleza y cómo. Yo creo que eso que dijo Robles, no, o sea, no lo había hablado así, pero creo que es un medio fundamental para acercar a mucha gente a reflexiones profundas. La estética, el disfrutar una buena canción, escuchar una buena poesía, leer un buen cuento, lo que hemos dicho en este podcast otras veces, no es como un paracaídas, te salva. O sea, los círculos de lectura ustedes los han vivido, salvan. O sea, renuevan vida, reconcilian vida, porque tienen una manera de explotar adentro de nosotros que no es tan tradicional. La estética tiene esa facultad de filtrarse por las grietas de nuestra personalidad y entrar en donde no nos imaginamos que nos puede hacer pensar cosas que antes hayamos reflexionado. Creo que ese es un gran resumen, ¿eh? O sea, la belleza es una manera de diálogo y esa manera de diálogo permite reconciliarse. Porque también el problema es, o sea, de pronto sientes, digo, puede que te sientas atraído y lo identifiques y sabemos, o al menos hemos vivido en experiencia que eso permea, ¿no? A través de ti, pero ¿cómo sientes esa falta de poder lograrlo, ¿no? No sé, me imagino a Jaromir como esta experiencia vivencial de decir, hay algo que falta, ¿no? Y además encontrar la manera de llegar, ¿no? O sea, encontrar que a través de la belleza podría concluir esto que está inconcluso, pero no sé, me imagino como este dilema raro en cómo es que te acercas por primera vez a lo bello y lo reconoces. Aunque sí, creo que es un tema. Es un tema Totalmente aparte. O sea, creo que podemos dedicar y escuchar la canción de la belleza de Luis Eduardo Aute, pero creo que es un tema que puede dar para un podcast completo, o sea, un capítulo completo. Sí, sí, sí. Cómo abordamos la belleza, pero creo que es un gran cierre de la interpretación del cuento. Bien, perfecto. Pues vamos a proponer entonces la belleza, ¿no? Para El siguiente tema. los siguientes temas y hablar un poco sobre eso. Pues terminamos ahí con hacer espuma y vamos a la siguiente sección. Bueno, pues en esta sección, la última y nos vamos, ponemos alguna canción, poema, cuento o cosa, ya saben, que nos haya traído a colación la lectura o la interpretación del cuento. Para esta sección traemos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Testamento y pues vamos a escuchar un breve fragmento. Como la muerte Súbele. anda en secreto Eso es bájale. y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento
a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa. Bien, perfecto. Pues eso fue Testamento de Silvio Rodríguez. ¿Qué les hace sentir? Creo que va mucho, ¿no? Con lo que acabamos de hablar, pero ¿qué les hace sentir, Rafa? Yo creo que esta es me encanta esta canción. Y un poquito de anécdota es que Silvio Rodríguez la escribe cuando va a la guerra y él va como soldado al Congo o Angola, no me acuerdo si va al Congo o Angola, no me acuerdo muy bien, creo que sí va al Congo, ¿verdad? Angola va al Che. Va al Congo y dice, voy a morirme, ¿no? Tiene una sincera visión como en el cuento de que va a morir, de que sus días están contados, porque no es un gran soldado Silvio Rodríguez, ¿no? De hecho hay una frase de Silvio muy buena que dice que todos los hombres, aparte de ser músicos, campesinos, artistas, obreros, son en parte siempre soldados, ¿no? Entonces él dice, como estoy convencido de que en parte tengo que ser soldado, va a la guerra, pero no voy a morir porque no soy así el mejor soldado del mundo, y escribe esta canción diciendo, como no tengo nada, voy a repartir lo que me falta. Y eso me gusta mucho, como dice, esta canción no es para repartir lo que tengo, es repartir lo que me falta. Y no sé, a mí me gusta mucho especialmente cuando dice, le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada por no poder llegar a verla. Creo que hay, incluso Silvio siempre es melancólico, ¿no? Siempre suena triste, pero aquí se escucha cierta tristeza de saldar cuentas soñadas que le quedaron pendientes y cómo quiere dar canciones a las cosas que no ha hecho canciones, todas las canciones que le quedaron pendientes de entregar y dejarlas. A mí me hace pensar, por ejemplo, en Tolkien, saben que, bueno, todos nos gusta el Señor de los Anillos, pero saben que Tolkien también va a la Primera Guerra Mundial y por cada Tolkien que se salva de la Primera Guerra Mundial me hace pensar cuánta gente con talento murió en la Primera Guerra Mundial bajo de las trincheras, claro, y nada más acabó su obra para Dios. Sí. O sea, y tal vez se dio eso que le faltó en su mente dentro de una trinchera pensando cómo iba a ser esa poesía que jamás vamos a leer. Sí. O sea, una poesía que la dejó en secreto, o sea, en un auténtico secreto entre él mismo o él y Dios. Y Silvio intentó esto y luego nada más como cierre, Silvio regresa de la guerra, no se muere evidentemente. Y cuando entrevistan a Silvio por esta canción, él dice, bueno, regresé de la guerra y no me morí y ahora tengo que hacer el papelón de cantarle en público. El papelón, así, tengo que hacer el papelón de cantarle en público. Y la gente me la pide y yo no sé qué hacer. No sé. Bien. ¿Y a ti, Carlos, qué te hace sentir? Pues, no sé, a mí, yo creo que me gustaría hacer todas esas cosas que dice la canción. No dejarlas. Sí, no dejarlas, agarrarlas, ¿no? Por lo menos que tenga sentido. Que la haya escrito Silvio Rodríguez y que no se quede nada más ahí al aire. No sé, melancolía. Me hace sentir melancolía. Me hace sentir como también familiar a Silvio Rodríguez. O sea, todo esto que dice, y que lo dice muy bien, y después digo, ¿cómo es que a mí no se me ocurrió? Pero... Es que hay una parte que dice, le debo una canción a lo que supe y no pudo ser más que silencio. Sí, entonces me dan ganas incluso de también escribir una canción. Escribir una canción como esta. Pasamos de cantarla a escribirla. Vamos escalando bien. A mí me hace pensar ahora que metiéndome en si así como Tolkien, ¿no? O así como la gente que dejó todo en secreto, también las ganas de querer vivir eso, porque imagínate decir, uy, se murió Tolkien y ya nadie vivió eso. Son los anillos. Pero tal vez hay algunas cosas que sean justo así, ¿no? O sea, que sean para todos y que no se guarden y que nos permitan conocer, porque si no, imagínate. Qué miedo. Mario, ¿a ti? En mi caso, esta canción no la conocía realmente, apenas ahorita que la mencionaron empecé a escucharla. Y realmente nunca me decepciona Silvio, ¿no? Silvio
y eso que no conozco la canción, pero Silvio es mi trovador favorito. Después de Cortázar. Mi Cortázar de la música. Dentro de la trova. No, es que yo siento que Silvio es realmente poeta y músico, ¿no? Hay trovadores que digo, este es más poeta que músico, o hay más trovadores músico que digo, poeta. es más músico que poeta, pero este realmente conjunta muy Y hay bien unos la que no son ni música. poetas ni músicos, Pero que andan por ahí. pero que andan por ahí. Y él conjunta muy bien la poesía y la música y siempre logra realmente sacar algo de ambas cosas, ¿no? O sea, ya sea que la letra diga que hable de amor y la música realmente esté evocando otro sentimiento, entonces ya no es una canción de amor, es una canción de un amor melancólico. O que la música complete la letra, ¿no? Porque hay Sí, o que la canciones, apoye. Que diga sí, cosas sí, que no, sí, sí, que sí, no alcanza a decir o las que la- palabras. y que la intensifica, sí, Ajá. sí, sí, sí. Entonces, no viene siendo un caso fuera de eso, ¿no? Silvio siempre logra acertar justo la conjunción perfecta entre música y poesía. Se me hace excelente. Perfecto, pues con eso nos vamos y vamos a la siguiente sección. Perfecto, pues estamos en la siguiente sección, La Caminera. Aquí buscamos servirnos el último trago para llevar y tomárnoslo en el camino o llegando a la casa. Entonces, pues, ¿qué tienen, Mario? Si quieres empezamos contigo, ¿qué tienes para llevar? Esta vez no traigo el libro en físico, pero de hecho sí lo estoy leyendo. Les juro que recomiendo sí lo mucho. estoy leyendo, les juro. Tengo el separador ya. De hecho no lo he terminado, me faltan como 10 páginas. Pero sí leo, de verdad. Pero no, es un libro que realmente me ha llamado mucho la atención. Es muy popular, se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Y la manera como relaciono con este capítulo es que casualmente este escritor también vivió este proceso de ser juzgado bueno, no tanto juzgado, lo metieron en un campo de concentración, estuvo ahí viviendo pues 3-4 años de su vida. Y en ese libro relata él todas las experiencias que vivió, pero la parte importante del libro y que yo creo que tiene que ver mucho con este cuento es lo que tiene relación con el título, ¿no? El hombre en busca del sentido. Él al final concluye, no es spoiler porque pues, el libro no es como tal una historia, todos saben que él al final Sí, sobrevive, claro. pero él habla de cómo... Porque si no, no hubiera escrito el libro. Exactamente. No, de hecho... Porque si creo- hubiera sido un secreto. El milagro secreto. lo más importante creo que se me hace es que él relata cómo estos escritos que tenía él sobre su teoría de la logoterapia, los tenía él en un panfleto que en cuanto llegó con los nazis, se lo destruyeron. O sea, le pisotearon ahí su panfleto enfrente de él. Entonces, él no se sentía realizado y sentía que su realización iba a ser con esa obra, de la cual tiene sentido con todo lo que él escribe. Él pone su sentido en la realización de esta obra y eso es lo que le permite tener la fuerza en su espíritu de poder soportar todos los males, todo el sufrimiento que le va a brindar el campo de concentración, ¿no? Entonces está muy, muy, muy interesante. Perfecto. Pues, Rafa, ¿tú qué Pues yo voy a recomendar una poesía, no la voy a leer toda, voy a leer A ver Esta si vez, es cierto. un verso a de ver verdad, si es está cierto. muy larga y además en inglés y mi pronunciación es malísima. Pero es de Roger Kipling. Roger Kipling es el autor del Libro de la Selva, que también recomiendo mucho. La obra del Libro de la Selva es muy diferente a las películas, incluso live action que hemos visto. Es maravillosa, una de las grandes obras de literatura. Y tiene una poesía muy popular, es muy famosa, que se llama If, es como sí, ese if de sí, y la recomiendo mucho. Habla de le habla como un padre a su hijo y le dice si eres capaz de esto, si eres capaz de esto, si eres capaz de esto. Y entre las muchas cosas que le Es dice... capaz de caer y levantar. Eso le dice, si eres capaz de ver todo lo que has construido en una vida, destruido en un minuto y empezar desde cero con herramientas usadas de la nada y no reclamar una sola palabra acerca de tu derrota. Y así le sigue diciendo, ¿no? Y si puedes... y creo que la parte que quiero leer nada más al final, a lo mejor no la voy a leer, nada, la voy a traducir así muy breve del inglés. Dice, si puedes llenar el minuto que no perdona de 60 segundos de una corrida sin parar, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, serás un hombre, mi querido hijo. Creo que está padre, ¿no? O sea, creo que es una gran poesía. Perfecto. Pues, ¿y tú, Carlos? Yo les voy a recomendar una película, película alemana del 2006, La vida de los otros, que trata de... Buenísimo. Sí, trata de un poeta de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entrando un poquito a tono con el cuento. No es la de Nicole Kidman en la que hay gente muerta. No, creo que no es esa. ¿Cuál? Los otros, ¿cómo se llama? Ah, ya. No, es la Alemania, no recuerdo, la República Democrática de Alemania, en la que predomina el comunismo, ¿no? La que está después del muro. Entonces es un poeta que trabaja para hacer cultura para esta ideología
y empiezan a espiar, el gobierno empieza a espiarlo porque empieza a sospechar de sus publicaciones. Empieza a sospechar que empieza a publicar fuera de Alemania, en la Alemania en la que no es comunista, ¿no? Sí. Y mandan un espía y este espía empieza como que empieza como no reconciliarse, sino lo empieza a conocer tanto que Lo aprecio. de alguna manera lo aprecia y se vuelve su amigo, exacto. Incluso Su amigo secreto. su amigo secreto, pero aguanta, está muy interesante porque este espía se supone que es como de estos, como el hombre del traje gris, sí, ¿no? Es totalmente recto y alineado a la ideología y su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de... O sea, se empieza a dar cuenta que está totalmente deshumanizado cuando empieza a tener contacto con la vida diaria del poeta, ¿no? Y empieza a darse cuenta que él es un hombre del traje gris como Joaquín Sabina. Está enajenado. Totalmente enajenado. Exacto, sí, y empieza a protegerlo, ¿no? O sea, el gobierno va y le espía la casa y se mete a su casa cuando él no está. Y él empieza a hacer ciertas cosas para protegerlo y que no se den cuenta que realmente está publicando fuera de Alemania, ¿no? Contra el régimen. Entonces está padrísima, hasta ahí le voy a dejar. Para que la vean, es la muy pueden ver? buena. Esa película es de las únicas que me han hecho sentir un nudo en la garganta. Sí, Ay, qué macho. No, de las únicas. únicas. Es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo conozco Soul y el algunas viaje de historias Chihiro. No, bueno, yo me refería a literalmente A sentir que no puedo respirar. Llorar, lloro con muchas. Sí, no, la verdad que sí. No, Pero sí. no, sentí, o sea, vi el final de esa película, sentí el nudo en la garganta, que, o sea, de hecho me dio miedo, ¿no? Porque me afectó mucho el final. Está muy buena esa película. Sí, creo que está en Netflix, entonces búsquenla. Si no, en Amazon Prime, ya saben, cualquiera de las dos. Bien, pues con eso nos vamos, nos las llevamos y muchas gracias por estar aquí discutiendo con nosotros el milagro secreto de Jorge Luis Borges. Esperamos que pues puedan también ustedes compartir con nosotros qué experiencia les dejó el cuento, el tiempo que pasa, la pregunta que se hace. ¿Ustedes se sienten satisfechos o no? ¿Harían algo más con su vida? O a decirnos qué les parecen también las recomendaciones que vamos dejando en nuestra cuenta de Facebook. Y pues, sin más, nos vemos la siguiente. Ojalá puedan acompañarnos para tener otra plática entre amigos al calor de una buena cerveza.